Buenas. En este pequeño video vamos a explicar un ejercicio de división muy importante, ya que es importante trabajar con aquellas divisiones en las que se pueda a la vez practicar los números fraccionarios. Esta es una división entre muchas, esta es una especial. Tenemos entonces el primer término, que es x elevado a 4 menos 3. Dejo un espacio en blanco porque el término cuadrático no aparece en el polinomio, y el que le sigue es negativo 3x más 1. Este es un polinomio de 4 términos, es incompleto, no es completo, y tenemos aquí un término cuadrático, 2x a la 2 menos 1, el cual es el divisor, y este es el dividendo. Como lo dice el algoritmo de la división, agarramos el primer término entonces y lo vamos a dividir entre el primer término que tenemos acá. Podemos observar que el primer término, que es x elevado a la 4, no tiene coeficiente aquí. Cuando usted no lo vea, eso quiere decir que el que está aquí es un 1. Por tanto, 1 usted no lo puede dividir entre el coeficiente del primer término que tenemos aquí, que es el 2. No se puede dividir, no me va a dar un número exacto, por tanto, eso me daría un número decimal. En este caso, lo vamos a expresar como una fracción. 1 dividido entre 2 me daría 1/2. Luego, restamos los exponentes de la parte literal. 4 menos 2 me daría 2. Eso sería 1/2 x elevado a la 2. Colocamos 1/2 x elevado a la 2. Y ese es el primer término del cociente. Ese término lo vamos a multiplicar por cada uno de los que tenemos aquí. Al multiplicar, podemos decir lo siguiente. Yo puedo multiplicar 1 por 2 y lo que me da lo divido entre 2. O simplemente, como tenemos un 2 y en el denominador aquí también tenemos un 2, el 2 con el 2 se tacha y me queda un 1. En este caso sería 1x elevado a la 4, porque los coeficientes de la parte literal se suman. Me da 1x a la 4, pero aquí se coloca negativo 1x a la 4. El 1 está aquí, pero no se presenta, no se coloca. Vamos a multiplicar esto ahora por el que le sigue, que es el menos 1. Y como toda cantidad multiplicada por 1 te da la misma cantidad, 1/2 x a la 2 multiplicado por 1 me daría negativo 1/2 x elevado a la 2. Como me da negativo 1/2 x elevado a la 2, aquí se colocaría 1/2 x elevado a la 2 de manera positiva, porque pasa de aquí, pasa con el signo cambiado a este espacio. No se coloca debajo de x a la 3, se coloca en espacio que dejé en blanco, que es el término que falta, que es el término cuadrático. Y esto es un término cuadrático. Colocamos aquí 1/2 x elevado a la 2. Ya hemos terminado de multiplicar, ya que son solamente dos términos que tenemos aquí. Pasamos una raya, estos dos términos se pueden eliminar, se tachan, ya quedan 0. Este término menos x elevado a la 3 se baja, y este también se puede bajar porque no tiene con quién arriba poderse sumar o restar. Lo colocamos aquí. Tenemos dos términos. Si quiero puedo bajar un término y colocarlo aquí, y si quiero pues lo puedo dejar así, porque como son dos términos que tengo y ya tengo los dos términos necesarios aquí abajo, pues lo puedo dejar así. Pero en este caso yo voy a bajar el negativo 3x, lo voy a colocar aquí. Este lo voy a bajar después. Ya tengo los términos aquí que se van a dividir entre este que está acá. Comienzo, agarro el primer término y digo menos 1, que es un 1 ahí que no se marca, no se coloca, visible, se divide entre 2. Usted no puede dividir 1 entre 2, por tanto también se expresa como una fracción. En este caso sería
negativo 1 sobre 2, o sea, negativo 1 medio. Negativo 1 medio x, ya que 3 menos 2 me da 1, por tanto sería x elevado a la 1. Colocamos aquí negativo 1 medio x, ya tenemos el segundo término del cociente. Vamos a multiplicarlo ahora por los términos que están arriba. 1 medio multiplicado por 2 me daría 1, ya que el 2 elimina al que está aquí abajo y me queda un 1. Por tanto sería 1x elevado a la 3. Me da negativo 1x elevado a la 3, pero como me da negativo, aquí se coloca positivo. O sea que sería x elevado a la 3. Ya terminé de multiplicar, voy con el segundo término. Menos por menos me da más. Eso quiere decir que el resultado de esta multiplicación me va a dar positivo, pero aquí se coloca negativo. Negativo 1 medio x. Acuérdese, como estoy multiplicando por 1, me va a dar la misma cantidad que tengo aquí abajo. Toda cantidad multiplicada por 1 te da el mismo resultado. Por tanto sería 1 medio x. No se puede colocar en este término debajo de 1 medio x elevado a la 2, porque este es un término lineal y aquí se coloca el término cuadrático. Se coloca debajo de negativo 3x, o sea, negativo 1 medio x. Ya hemos terminado. Paso raya. Estos dos se pueden eliminar, se pueden tachar, ya que me da 0. Este se pasa igualito, lo bajo igualito aquí. Y estos dos, como son signos iguales, se pueden sumar. O sea, 3 debo de sumar 1 medio. Voy a utilizar una calculadora para esto. Vamos a colocar eso en una calculadora y sería 3 le voy a sumar 1 medio. Coloco el 1 y debajo coloco el 2. Es una suma, ya que tengo un 3 y aquí es 1 medio. Eso es una suma, signos iguales. El resultado de esta suma me da 7 medios. Como los dos términos aquí son negativos, el resultado 7 medios será negativo 7 medios x. Y lo colocamos acá. Ya hemos terminado. Puedo bajar este término que sería el 1 y lo coloco aquí abajo. Vamos a dividir esta expresión, que es la que nos toca. Vamos a dividirla entre este que tenemos aquí. Y comienzo a dividir. 1 medio lo divido entre 2. Al realizar la división de 1 medio dividido entre 2, podemos hacerlo también con una calculadora. Vamos a utilizarla. Tenemos entonces, voy a borrar acá, 1 medio y voy a colocar aquí 1 medio. Y eso, vamos a echar eso un poquito para adelante. Voy a colocar aquí el signo de división. Voy a dividir el medio, que es esto, lo voy a dividir entre 2. Ahora voy a colocar un 2. Le doy al signo de igual y eso me da 1/4. Como la parte literal, en este caso x a la 2, es igual a x a la 2 aquí, entonces aquí no va a haber parte literal. Si usted se fija, los valores aquí van en forma descendente. El primero es x a la 2, el que le sigue x a la 1, por tanto el que le sigue será x a la 0 y x a la 0 viene siendo el término independiente. En este caso el término independiente es positivo 1/4. Coloco aquí positivo 1/4 y ese es el término que falta. Lo vamos a multiplicar ahora por los dos que tenemos aquí arriba. Al multiplicar 1/4 por 2, 2 multiplica el 1, entonces arriba tendré un 2 y abajo tendré un 4. Al simplificar, mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2, sería 1 medio. La multiplicación de 1/4 multiplicado por 2 me daría 1 medio x elevado a la 2, porque se le agrega el término cuadrático que tenemos aquí. 1 medio x a la 2 se colocaría debajo de acá. Como me da positivo, aquí se colocaría negativo 1 medio x elevado a la 2.
Vamos ahora a multiplicar por el término que le sigue, que es negativo 1. Un cuarto multiplicado por negativo 1 me daría negativo 1/4. Es un término independiente, va debajo del 1 y este término no tiene con quién. Coloco aquí debajo del 1 positivo 1/4, ya que como esta multiplicación me da negativa, aquí se coloca su signo contrario, positivo. Pasamos una raya, estos dos se pueden eliminar, tacho acá, este se baja igual como está, negativo 7 medio x, y aquí estos se van a sumar. Si al 1 usted le suma 1/4, eso me daría 5/4. Coloco aquí 5/4 y ya hemos terminado la división. Esta expresión que tenemos acá es el cociente y esta expresión que tenemos aquí abajo es el residuo o el resto. Vamos a colocar aquí el residuo y el resto. Ya hemos terminado de realizar la división de esta expresión algebraica. No olvide, la práctica hace al maestro. Se aprende haciendo, no mirando. No olvide que trabajar con números fraccionarios en ocasiones no es algo fácil, pero nada es imposible. Todo se consigue a base de sacrificio y esfuerzo. Nos vemos en un próximo video y bendiciones. Ayúdame a seguir adelante. ¡Vamos, suscríbete!